Buenas tardes. Ha pasado algo curioso con estos videos. Ya anteriormente había hecho el video dedicado a la escuela de Confucio, pero me pareció una vez terminado poco didáctico la manera en que lo presenté usando diapositivas con texto, algo que todos estamos cansados de ver en las escuelas, incluso a nivel profesional. Por ello decidí rehacer todo mi primer capítulo de confucianismo, ya una vez hecho los capítulos posteriores de taoísmo, budismo y moísmo, para dar un video con el mismo estilo que los posteriores. Bueno, voy a retomar entonces en este capítulo, que es el primero en realidad, pero hecho al último, lo que fue la escuela confuciana. En esta primera diapositiva tenemos lo que es la pintura conocida como Escuela de Atenas, pintada por Rafael. Tenemos a Aristóteles y a Platón en el centro, como las columnas de la filosofía griega, y en realidad han sido las columnas de toda la humanidad en el plano filosófico. Son las dos teorías que se oponen, pero expresan básicamente todo punto de vista filosófico que se desarrollará después. Bien, vamos a dedicar entonces a través de los distintos videos a distintos pensadores o a distintas zonas geográficas. Antes de pasar a Grecia, lo cual es algo inusual y que pocas veces se ha hecho o de lo cual pocas veces se ha hablado en los libros de historia de la filosofía, es comenzar hablando de China. ¿Por qué? Porque China como tal no tuvo una filosofía al estilo que nosotros la conocemos. En nuestros libros modernos de filosofía, o bueno, usando el método científico, usando la definición de ciencia, vemos que cualquier ciencia tiene un objeto de estudio, un método, un marco teórico o una serie de instrumentos y materiales que nos permiten aplicar la ciencia para llegar a conclusiones. En China la filosofía, tratándola como tal, tiene ideas muy distintas o tiene métodos muy distintos para llegar a conclusiones. Pero me ha parecido conveniente incluirla porque quiero que esto sea algo original, no quiero copiar lo que otros libros ya han dicho y que inician siempre con Tales de Mileto, luego siguen con Heráclito, Anaxímenes, con los distintos presocráticos, con Sócrates, con Platón, con Aristóteles, luego pasan a Tomás de Aquino. Sí, no quiero ese plano tan cuadrado y ha sido tan gastado, pero siempre es recomendable usar ese esquema y añadirle nuestras propias conclusiones. Quiero que este trabajo sea algo exhaustivo. Quizá no tanto en profundidad de cada teoría, porque realmente leer a Hegel es una tarea titánica, leer los libros tan complejos de él, tanto por el idioma, y aunque hay traducciones, siempre se pierde mucho en la traducción de un idioma a otro. Pero sí quiero que abarquemos todos y cada uno de los filósofos posibles, tanto los que pueda conocer ya como los que no haya conocido y que seguramente iremos aprendiendo con el transcurso del estudio de distintos libros que ya poseo y usando el internet, pero siempre de una manera responsable porque hay demasiada información falsa en el internet. Bueno, China tiene entonces una concepción bastante distinta de la filosofía y es lo que vamos a detallar a continuación. Bien, en la imagen tenemos al Buda, ¿sí? Al Buda que conocemos y del que sabemos tampoco a su vez tomándolo como filosofía. Nos ha llegado únicamente las imágenes del Buda que se eleva por los cielos, que hace milagros, pero no conocemos en sí la historia de Buda. Es lo que haremos o lo que dedicaremos al capítulo dedicado al budismo, visto como filosofía e incluyendo un poco de su religión. Bueno, China entonces tiene ideas muy diferentes de cómo filosofar. En Grecia, tomándolo como ejemplo, la filosofía provino de la observación, era una cultura esclavista, su sistema económico era tener esclavos que hacían todo el trabajo manual. Ello les posibilitó a los hombres con todo ese tiempo libre dedicarse a ver los fenómenos naturales, a ver el movimiento del sol, de la luna y de las estrellas, y en base a ello empezaron a especular. Dejaron de lado las concepciones religiosas de Homero y de Hesíodo en cuanto a los dioses y propusieron sus propias teorías, a veces científicas, a veces demasiado pseudocientíficas, sobre el origen del hombre y sobre la labor de este sobre la tierra. Bueno, en China tenemos una concepción muy distinta del mundo. Platón, como se hará mención mucho más adelante en su video dedicado exclusivamente a él, Platón distingue dos mundos, el de las ideas y el mundo que tenemos y que habitamos nosotros.
Dice que las ideas es el mundo auténtico. Aquí solamente estamos viendo reflejos de las realidades auténticas. Estamos en la caverna, un mito muy importante y que resume básicamente la concepción de que los filósofos tienen del hombre como seres atrapados en realidades aparentes a la que los distintos medios, ya sea el gobierno, ya sea la religión, ya sea otros factores, le mantienen con una venda en los ojos y no le posibilitan ver lo que es el mundo auténtico. Pero en China, totalmente contrario a Platón, en China no tenemos esa distinción del mundo en dos partes. Aquí el mundo no se desdobla en dos realidades. El mundo es único. Tenemos una especie de panteísmo, un panteísmo muy diferente al de Spinoza, que desarrollará más adelante en su obra Ética. Bueno, el panteísmo básicamente se resume en la creencia de que Dios es el mundo, toda la realidad aparente, todo el mundo, toda la naturaleza, con sus plantas, con sus animales, con su cualquier forma de seres, ya sea vivos o ya sea minerales, ya sea cualquier forma de existencia, es parte del mismo Dios. Eso es lo que dice en términos muy generales el panteísmo. En China tenemos un panteísmo, pero a la vez no tenemos una creencia en un Dios personal, en un Dios que ve por los hombres. Confucio dirá el término cielo, pero nunca se ha quedado claro o no se ha estudiado con la profundidad adecuada qué es lo que quiere decir exactamente con ese término. Lao Tse, como pensador del taoísmo, tampoco hará hincapié en el término de Dios, únicamente hablará de un principio vital o de un principio inmanente que no tiene origen a su vez, llamado Tao, pero no mencionará a Dios. Y Buda sabemos realmente, si hemos estudiado, menos aún habla de Dios. Él es, digamos, escéptico, pero con cierta independencia al concepto de Dios. Entonces, esa es la idea principal en China. No tenemos esa concepción del mundo en dos partes y no tenemos el término de Dios. Otra idea de China es la época. Bueno, la época de China se remonta a los míticos emperadores y a los augustos, cuya historia pueden encontrar en distintos libros, como el libro de las mutaciones, el libro de los rituales, los 30 poemas que Confucio retomará para su obra. En realidad estos pensadores, sobre todo Confucio, no hacen más que recopilar los textos que ya existían y darles su propio significado, sobre todo Confucio hablando de este primer capítulo. El Tao será independiente y el budismo retomará a su vez las creencias hinduistas de la India. Pero quiere decir con esto que ya China tiene sus propios textos. Ejemplo de Grecia. Grecia tiene los textos de la Ilíada y la Odisea, escritos por Homero, y tiene la Teogonía, escritas por Hesíodo. Son sus textos que son la literatura básica o que todo habitante de Grecia debe saber. En la cultura judía tenemos la ley dada por Moisés. Y con esto quiero dar a conocer que cada región geográfica, cada zona donde se desarrolla el pensamiento no surge como tal de la nada. Surge, como dice Aristóteles, del asombro y de la búsqueda de significados, criticando, complementando o dando nuevas teorías acerca de los textos que ya se tenían. Entonces en China ya había textos que explicaban el origen del mundo, pero de manera mítica. Habla de animales fantásticos, habla de espíritus, habla de dragones, habla de gente con distintas formas de cabezas, con otros brazos, con otras piernas. Esto ya estaba en China. Y bueno, Confucio va a retomar entonces principalmente las leyes que ya existían en China y que estaban por escrito. Bueno, una introducción a los próximos capítulos nos deja ver cómo vamos a desarrollar esto. Bueno, como dije, este video está hecho después de todos los capítulos siguientes. Aquí no he corregido una pequeña imprecisión. Desarrollé cinco corrientes del pensamiento chino, las principales y las que existe más información en las fuentes a las que he consultado. Este primer capítulo es el del confucianismo, con los pensadores Confucio, Mencio y Sun Tzu. El capítulo 2 está dedicado al taoísmo, con Lao Tse y Chuanzi. El capítulo 3 es el budismo, visto como filosofía e incluyendo un poco de religión, pero más apegándonos a las ideas de Siddhartha Gautama, una figura histórica.
Y el capítulo 4 y el capítulo 5 yo lo desarrollé juntos, entonces esos capítulos se hallan juntos. La corriente moísta de Mossi y la corriente legista o legalista. Estos últimos dos capítulos entonces son en realidad uno. Originalmente pensaba hacerlos por separado, pero una vez que vi lo poco de información que había en nuestro idioma y aún en inglés, decidí juntarlos en un solo capítulo. Bueno, ese es nuestro panorama, ese es nuestro bloque de filosofía china. Hay más corrientes, pero estas son las principales. Las otras son mezclas o son corrupciones de estas 5 ideas principales, de estas cinco corrientes del pensamiento. Este capítulo entonces lo dedicaremos a analizar de manera detallada lo que fue el confucianismo, con los principales filósofos, que obviamente son Confucio, Mencio y Sun Tzu. Básicamente Confucio es el pensador más conocido para cualquiera, independientemente de que sea estudioso o no de la filosofía china. Confucio es el más conocido, es como nuestro Aristóteles, como nuestro Platón, son los filósofos que más han trascendido con el paso del tiempo. Confucio también era conocido como el maestro Kong. Se tiene certeza histórica de él y la mayoría de las fuentes nos dicen que su nacimiento ocurrió en el siglo VI a.C. Concretamente, he encontrado que la fecha exacta es en el 550 y muere en el 479. Todo esto obviamente antes de Cristo. Y algunos de ellos, si lo analizamos de manera comparativa, fueron contemporáneos a algunos presocráticos. Vemos que entonces la filosofía china no estaba tan atrasada a las ideas de Grecia. Comúnmente se daba demasiado valor a Grecia, que lo tuvo, pero se desprecia demasiado a otras zonas geográficas. Bueno, muy poco se va a saber realmente de la biografía de estos primeros pensadores. Confucio, Mencio, Sun Tzu, Chuanzi, Lao Tse, todos estos pensadores no tenemos demasiada información de sus vidas. Incluso algunos como Lao Tse van a ser convertidos en dioses con el paso del tiempo, con lo cual cualquier evidencia histórica y real se pierde ante esta tendencia a divinizar a los pensadores de la antigüedad. La mayoría de estos pensadores, hablando de Confucio por ejemplo, eran gente que se dedicaba a la enseñanza, pero no el caso de Confucio. Confucio es un maestro, pero ese no fue el ideal de vida que lo movió. Él era un político que buscó durante toda su vida influir en los gobernantes a la manera de Platón. Cuando investiguemos la vida de Platón, vamos a ver que él es un pensador que pone sus ideas al servicio del Estado, pero siempre con resultados desastrosos. Confucio, una vez que hubo estudiado los textos clásicos, que les haya dado su propia interpretación, quiso ponerse al servicio de los gobernantes y viajaba de lugar en lugar, siempre rodeado de sus discípulos, pero siempre encontraba la negativa. Nunca se le dio la oportunidad de ningún príncipe o de ningún emperador de ceder un territorio y ponerle al mando de él para que Confucio pudiera aplicar sus ideas. Esto no ocurrió. Y Confucio al final de su vida se encontró con el fracaso. Y este fracaso va a ser una constante en todos los pensadores que le van a seguir. La mayoría de ellos, sus ideas no fueron escuchadas y tardaron muchos años en darse cuenta la gente, la posteridad, del valor que tenía. Este es el caso de Confucio, que vamos a encontrar más adelante en Platón, en Aristóteles, intentando educar a Alejandro Magno, y básicamente en cualquier filósofo que ustedes quieran tomar. Bueno, eso es lo que se sabe básicamente de la biografía de Confucio, que tuvo discípulos, al parecer tuvo un hijo que continuará enseñando las ideas de su padre, y escribió un libro llamado Analectas, que más adelante vamos a analizar más detalladamente. Es un libro más bien corto y tiene un estilo bastante práctico, son sentencias o son aforismos de este maestro. Bueno, las Analectas, o como también conocen, Lunyu, son la obra más conocida o más traducida después del Tao Te Ching de Lao Tse al occidente. Es una obra corta, como ya se dijo, tiene un estilo bastante sencillo de leer y nos introduce de lleno al pensamiento de Confucio. Básicamente Confucio es un pensador materialista. ¿Qué quiero decir con esto? Materialista son todos aquellos pensadores o filósofos que se centran en la vida que podemos ver, todo aquello que podemos tocar
con nuestras manos, lo que podemos ver con nuestros ojos, ¿sí? Todo el conocimiento que está al alcance de nuestros sentidos. Ellos no se preocupan de una realidad más allá o una vida después de la muerte. Esto es lo que contradice a toda la religión y lo que más critica, en su célebre frase: la religión es el opio del pueblo. Confucio entonces se centra únicamente en la sociedad, en la construcción de un buen estado donde el individuo se dedica a la virtud. Sus ideas básicamente son las siguientes. Él dice que el individuo debe contribuir al estado. El valor de un individuo no se halla tanto en el individuo como tal, como gente aislada. No apoya demasiado la idea de que los hombres se aíslen. Dice que el estado debe estar conformado por individuos que cumplan con sus papeles. Y constantemente en este libro dice que lo primero que él haría, en caso de que un gobernante le cediera un territorio, sería aplicar lo que él conoce o que define como rectificación de nombres. Es decir, que cada puesto haga lo que le corresponde. Él critica ampliamente, y es sorprendente que existiera en esa época, porque uno generalmente tiende a creer que la época pasada fue mejor. Hesíodo dice que en un principio los hombres vivían en una edad de oro, que comían de las plantas únicamente, no mataban animales, no había enfermedades, no había violencia. Es lo que dice Hesíodo en su obra Los trabajos y los días. Y en China, al parecer por el testimonio de Confucio, ya había los grandes problemas que tenemos hoy en día. Hablando un poco de la actualidad, vemos que en nuestra época, en nuestros años que vivimos nosotros, hay una demasiada moralidad. Los puestos a pesar de que existen y de que existen muchísimas leyes, nadie hace prácticamente lo que le corresponde. Eso es lo que critica Confucio. A él se le pregunta qué tiene que hacer un gobernante, y él contesta de manera casi en broma o de manera profunda, viéndolo desde otro punto de vista, que el gobernante debe hacer lo que debe hacer el gobernante, es decir, cada quien haga lo que le corresponde. Ahí ve en esa falta de interés en cumplir con obligaciones las causas de por qué estemos como estemos. Esa es una idea básica en Confucio: rectificar nombres, que el individuo asuma su papel dentro del Estado y que cumpla con su deber de formar una familia. Es otra idea de Confucio. Bueno, ¿qué más podemos decir de Confucio? Otro pasaje célebre de las Analectas es cuando se le interroga a este maestro acerca de la naturaleza de la muerte. Y él responde: si tú no sabes nada de la vida, contestándole a su discípulo, ¿cómo vas a saber lo que pasa con la muerte? Y parece que es escéptico, es decir, él no se mete en las honduras de intentar dar teorías o explicaciones acerca del estado del alma o de cualquier energía vital posteriores al fin de la vida. Él no dice eso. Él básicamente guarda respeto o distancia a un fenómeno tan desconocido como la muerte. ¿Por qué? Porque muy sencillamente hablando, la vida ocurre mientras la muerte no es, y la muerte ocurre cuando ya hemos dejado de vivir. Por lo tanto, yo no puedo decir: fíjate que estuve en este lado, fíjate que me quedé aquí, fíjate que no pasa nada, fíjate que sí pasa algo. No hay nadie que pueda decirnos eso. Es lo que básicamente enseña Confucio. Pero parece que la balanza se inclina a la creencia en otro mundo, porque él da un gran interés al culto hacia los antepasados, hacia el respeto hacia el luto de las personas, a la manera de enterrarlos. Por lo tanto, eso es lo que nos enseña Confucio acerca de la naturaleza de la muerte. Vamos a analizar a continuación a sus dos principales discípulos. Bueno, la tradición o la historia china ha sido benévola con Mencio. Originalmente Mencio era un pensador que quedaba a la sombra del otro discípulo de Confucio, de Sun Tzu. Pero con el transcurso de los años, Mencio ha cobrado más importancia y prácticamente hoy es el filósofo, después de Confucio, más reconocido de esta escuela. Las fechas de su vida y muerte son del 372 al 289. Y bueno, la idea básica de Mencio es la siguiente. En la imagen tenemos al filósofo Rousseau, ¿sí? Un filósofo muy importante que analizaremos en su video particular. Él escribe El discurso social, una obra muy influyente, donde la idea principal que predomina a lo largo del texto
es que el hombre es bueno por naturaleza y únicamente la sociedad, con todos sus defectos, es la que lo hace malo. Eso es lo que dice Rousseau y da las razones y da ejemplos de gente que ha vivido en la naturaleza y que prefiere estar ahí. ¿Por qué tomamos a este pensador? Porque una de las claves para entender la historia de la filosofía es saber relacionarla una con otra. No podemos aislar a Confucio del resto del mundo, del resto de las épocas y del resto de los países. Todos los filósofos se han alimentado unos de otros, se han criticado, se han complementado, se han atacado, en fin, pero la historia de la filosofía debe estudiarse como un todo. Esa es una de las claves para entender esta disciplina tan amplia, porque son muchos miles de años los que hay que estudiar, muchos libros, muchos textos, muchas vidas de los filósofos. La vida del filósofo define demasiado su filosofía. Ahí tenemos el ejemplo de Nietzsche, que su decepción en sí como parte de una sociedad influye ampliamente en su crítica al cristianismo, a la burguesía que él critica muy ampliamente en sus obras. Entonces aquí Rousseau es usado para explicar bastante a Mencio. Mencio ya anticipa a Rousseau diciendo que la naturaleza del hombre es la bondad, un tema que ha sido ampliamente discutido, ampliamente desarrollado con teorías opuestas a esto. Maquiavelo, Thomas Hobbes dirán que el hombre es malo, Rousseau dice que es bueno y Mencio también. Mencio dice que el alma del hombre, o bueno, su concepción del hombre inherente es la bondad. El hombre ya es bueno al nacer y hay que fomentar esa virtud. Su obra es conocida también como Menci, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Todas las obras, ya sea que haya sido así originalmente o que la tradición lo haya hecho así, se llaman prácticamente con el mismo nombre de su filósofo. Bueno, Confucio escribió las Analectas, pero Menci, su obra también es conocida como Menci o Mencio, que es la traducción que nos ha llegado al español. Sun Tzu, el filósofo que veremos a continuación, también escribe una obra que se le llama Sun Tzu. Lo mismo pasa con Lao Tse. Su obra originalmente se llamaba Lao Tse o Lao Tzu, pero se le puso después Tao Te Ching o Dao De Jing. Bueno, Buda no, porque Buda escribe los sutras, pero los filósofos que veremos al final, como Mozi, escribe también una obra llamada Mozi, y lo mismo con Kang Feixi. Él escribiría también una obra conocida con su propio nombre. Entonces Mencio escribe el Mencio o Menci, ¿sí? En chino, o traducciones tomadas del chino. Y la idea que desarrolla básicamente es la benevolencia del hombre. Él dice que el hombre es bueno. Bueno, la tercera parte de nuestro video se enfoca en este pensador muy poco conocido, que como ya se dijo anteriormente, fue quedando a la sombra de Mencio, aunque originalmente era mucho más preferido, mucho más estudiado o mucho más reconocido que Mencio. Me refiero a Sun Tzu. La única fecha tentativa que he podido encontrar es aquella que lo ubica en el 264 como un funcionario de la corte. Y aunque estos tres pensadores tuvieron algún puesto de ministro de determinada tarea en alguna dinastía al servicio de algún emperador, con el tiempo, ya sea por intrigas, por decepción o por cansancio de la corrupción de la dinastía, ellos renunciaban y se dedicaban a la enseñanza, a escribir sus obras y volvían a su ciudad. Bueno, entonces esta es la única fecha que conocemos de Sun Tzu y realmente no se conoce más allá de esto. Sabemos que habló un poco de Mozi, también Mozi habla de Mozi, también influyó ampliamente en la corriente legista o legalista y ya estaría de acuerdo con ellas. Vamos a ver a continuación algunas de las ideas de este filósofo. En la imagen tenemos la célebre pintura tomada de la mitología griega conocida como Cronos devorando a sus hijos. Sabemos que la mitología griega es una de las más fascinantes o de las más abundantes, ya sea en el plano de dioses, en el plano de historias. ¿Por qué le he puesto? Bueno, qué peor cosa que un padre que mate o que devore a sus hijos para conservar el poder. Y esto es lo que ilustra básicamente la filosofía de Sun Tzu. Él desarrolla lo opuesto a Mencio y dice que el hombre es malo por naturaleza, tiene la inclinación hacia hacer el mal, y en esto estaría de acuerdo con la concepción cristiana acerca del hombre. En la concepción cristiana, en la religión judía también a través de los salmos, tenemos aquel versículo que dice:
tú ves, Señor, que soy malo de nacimiento. Es lo que dice uno de los salmos del Antiguo Testamento, y más adelante el cristianismo, a través de las palabras de Jesús, dan a conocer que el hombre está sometido al pecado. Para ello vino el Hijo de Dios a la tierra y nos liberó de ese pecado. San Agustín lo desarrollará como el dogma del pecado original, y es lo que hasta la fecha conocemos dentro de la doctrina de la Iglesia Católica. Y bueno, aquí Sun Tzu lo desarrolla también, dice que el hombre está inclinado hacia el egoísmo, hacia la maldad. Y en cierto modo se puede compartir ese punto de vista, porque vemos que ya en los propios niños, aún sin tener una educación profunda de escuela, ya agreden a los animales, se pelean entre ellos. Pero es un punto de vista muy personal, muy propio de mi punto de vista. No quiero decir que no sea así o que efectivamente sea así, es únicamente una exposición de las ideas de este filósofo. Pero no, él no cae en el pesimismo, él no se amarga porque el hombre sea malo por naturaleza, él pone sus esperanzas en la educación, al igual que Sócrates. Sócrates dirá que la maldad proviene únicamente de la ignorancia, por lo tanto esa ignorancia hay que combatirla con la virtud, hay que atacarla por medio de la educación. Es lo que dice Sun Tzu, hay que enseñar a los hombres a ser buenos, no se queda atorado, no se queda estancado en una posición pesimista o que lo amargue ante la naturaleza del hombre. Dice, sí, el hombre es malo, pero no es todo, podemos hacer mucho por cambiarlo a través de las escuelas, a través de la enseñanza, a través del cultivo de la virtud, a través del desarrollo de las cualidades morales. Al contrario de Mencio, otro punto de vista en el que contradice al filósofo anterior es que aquí en la ideología de Sun Tzu el gobernante sí puede ser atacado. Confucio dirá que el gobernante, que el emperador, es el hijo del cielo, es intocable prácticamente, y los súbditos, todo el pueblo, deben obedecerlo, deben confiar en su virtud, que también señala que el gobernante debe ser virtuoso, pero el pueblo debe obedecer. Lo mismo dice Mencio, pero Sun Tzu dice que no, un gobernante que sea malo, que trate mal al pueblo, que lo oprima con impuestos, que básicamente lo esquile como si fuera ovejas, debe ser depuesto, porque ese gobernante ha dejado de ser gobernante. Esa es una idea novedosa de Sun Tzu. Él favorece la rebelión, él favorece el ataque hacia los poderes de la autoridad, y aboga por la libertad del hombre, por la importancia del pueblo. Primero está el pueblo, luego están los ministros y al final está el gobernante. El gobernante debe servir, no debe ser servido. Digamos que apoyaría la democracia si es que lo hubiera conocido. Bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar de este primer capítulo? Ya que este capítulo fue hecho después de los anteriores, me ha quedado mucho más claro la manera de compararlos entre sí. Digamos que fue bueno haber tenido ese desorden. Pude encontrar una ventaja en haber hecho este video hasta el final. Es claro que la filosofía china es compleja y es poco conocida, muy poco conocida, demasiado a decir verdad. Se ha dado demasiada atención a Platón y Aristóteles y nos hemos alejado demasiado de estos sabios orientales que ya tocaban temas muy importantes. En este capítulo no podemos negar la importancia que tuvo Confucio como filósofo. Su vida fue triste en realidad porque su proyecto de reforma política no fue aceptado por los emperadores y pasó su vida enseñando. Escribiendo, comentando textos, pero nunca vio en la práctica sus ideas. Y habrá que esperar a más para que, por primera vez o de las pocas veces en la historia, la filosofía realmente haya impactado tanto como lo hizo Carlos Marx. Confucio, su filosofía fue después hecha religión. A él se le rendía culto, se le quemaba incienso como si fuera Dios. Pero su filosofía, aunque no lo dice así, fue usada de manera equivocada. La filosofía confuciana se convertirá en la religión propiamente dicha de las épocas de China como dictadura. Es decir, aquella religión que oprime al hombre, que lo deja únicamente en el cumplimiento de leyes y no le da esa libertad de espíritu que originalmente era la idea de Confucio. Confucio no es un filósofo originalmente usado para implantar leyes. Él aboga por la libertad del hombre y por el cultivo de la virtud. Mencio y Sun Tzu son los filósofos discípulos de Confucio que desarrollan teorías opuestas sobre la bondad y la maldad del hombre.
dan sus propias opiniones acerca del gobernante, y sobre todo es interesante la visión de Sun Tzu de la naturaleza maligna del hombre, con lo cual ya está en acuerdo con la religión católica, y también favorece la libertad del hombre de decidir qué gobernante es digno y qué gobernante es indigno. Aquí tenemos ya una idea valiosa. El hombre siempre se ha rebelado o siempre ha creído necesario rebelarse ante todo aquello que le sea impuesto de forma autoritaria y que realmente no cumpla con lo que tiene que hacer. Bien, esa conclusión entonces es la que obtenemos de este primer capítulo. Los otros videos los hice antes de este y ya tenemos aquí terminado lo que es el bloque dedicado a China. Les agradezco mucho su atención y les deseo un excelente día.